Bueno, bienvenidos al tercer bloque de nuestro programa número 100. Estamos ahora en nuestra sección Proyectando. Esta vez vamos a hacer un recorrido histórico virtual por toda la ciudad de Puerto Madryn. Vamos a verlo, por favor. Mi nombre es Nercis Naida Jones, soy profesora de historia jubilada. Siempre traté de trabajar para la comunidad, de pensar de qué manera colaborar con la comunidad y cómo aportar desde mi profesión algo a nuestra comunidad. En realidad podemos pensar en varios recorridos desde el patrimonio de nuestra ciudad. Podríamos hacer el recorrido del tren, desde la estación en el actual Museo Histórico, por la calle Irigoyen, que era el lugar por donde circulaba la vía y la vida, digamos, y también era el límite de la ciudad, una especie de frontera de la ciudad, hasta el muelle. En el muelle está enfrente no solo el muelle, sino lo que era el teatro del muelle, que era la sala de bombas. Siguiendo después entre lo que es hoy el Club Náutico y el monumento a los caídos en Malvinas, ahí estaba el primer muelle que después se desarmó y se construyó el muelle Luis Piedrabuena, pero allí están los restos del primer muelle. También ahí es donde llegaba la laguna de Derves, la mayor provisión de agua potable que tuvieron no solo los galeses, sino también los primeros pobladores, y que Derves había hecho un reglamento que realmente era una manifestación de protección ambiental muy interesante, donde sancionaba a aquel que ensuciara el agua, porque el agua era vital. Y siguiendo por esa misma calle llegamos a la casa de Pedro Derves, que hoy está en peligro. Y la casa de Pedro Derves es interesante porque alojó al primer prefecto, la primera autoridad nacional, pero también fue la primera casa construida con materiales, con ladrillos. Y eso significa que había llegado el agua a Madryn. Mientras no hubo agua no se pudieron construir casas de material. Y la casa de Pedro Derves es la evidencia de la posibilidad del agua potable en la ciudad. Es un verdadero monumento de un momento que le cambió la vida a los madrinenses. Realmente sería muy triste que esa casa sufriera algún cambio, un derrumbe, y sería muy interesante que se pudiera pensar si hay quienes compraron, en poder hacer un canje de terrenos o algo que protegiera esa casa. Debiéramos tomar conciencia que son los vestigios, las evidencias que le dejamos a nuestros hijos de las cosas que pasaron en la ciudad. No se puede borrar el paso del tiempo así como así. Pero si nosotros siguiéramos haciendo este recorrido y subimos por la calle de la casa de Pedro Derves, encontramos el tanque de agua, porque el agua era muy importante para la ciudad porque no la teníamos, era traída en el tren primero, después cuando se logró el acueducto, se guardaba agua en ese gran tanque de agua que hoy pertenece a la cooperativa eléctrica. Así que realmente tenemos un montón de edificios que tampoco son tantos como para no cuidarlos y protegerlos. Bajando por el tanque de agua llegamos al hospital, del que hoy ya no queda el primer edificio, que tenía características constructivas parecidas a la de la primera iglesia y que no se pudo mantener. Entonces ya no tenemos el recuerdo de ese edificio del hospital, que había sido hospital de guerra en Malvinas, que había sido el hospital más grande de la región y que tenía realmente características muy interesantes. Si nosotros volvemos a bajar por la calle del hospital, encontramos varias casas de chapa y madera que llegan al edificio del Chalet Pujol del Museo del Hombre y el Mar, y en esas casas vivieron los viejos y primeros pobladores de la ciudad.
Las casas eran de chapa y madera porque la chapa y la madera se traía en barco, mientras que no se podía hacer acá el material de ladrillos para construir, como les dije, porque no había agua. Y allí creo que está el casco primigenio de la ciudad, el casco original de la ciudad está allí, ¿no? En esas cuadras de la Casa Tosque, el hospital, la torre de agua, la casa de Pedro Derbez. Ese era el lugar original de la ciudad, el primer emplazamiento, que luego fue hacia alrededor de la plaza, cuando se hizo un diseño urbano y ya se pensó en un diseño a largo plazo. Allí fue la plaza el lugar que reunió a las otras instituciones, pero originalmente era allí arriba, en la loma, y desde ahí además tenían una visión de todo el mar, del puerto, del tren, de toda la vida que reunía Puerto Madryn. También es interesante, ya bajando, nos encontramos con el local que hoy es Crazy Soup, que era el local que mejor mantenido está en manos privadas, pero que ha sabido respetar la estructura del edificio, poner en valor el edificio, de manera que creo que con poco se puede acompañar y apoyar a quienes tienen los edificios históricos y ayudarlos para que sigan sosteniéndolos y poniéndolos en valor. También alrededor de la plaza hay una cantidad de edificios muy importantes, la Sociedad Española, la Sociedad Italiana, en la esquina de Roque de Sáenz Peña y Roca, lo que fue el Banco Lloyds. Del Correo ya no queda nada, del viejo Correo, pero todavía tenemos algunos edificios que dan cuenta de esos primeros tiempos de la ciudad y que, como decía al principio, son la raíz, son la matriz de nuestra ciudad. Y nadie puede renunciar a la matriz que lo concibió. Entonces me parece que tenemos que poder pensar en que cuando transitamos la ciudad, la estamos transitando por donde muchos otros la transitaron antes y donde seguramente muchos otros la transitarán, entre ellos nuestros hijos, nuestros nietos. Si nosotros hacemos posible, también van a poder encontrarse frente a esas puertas, a esas ventanas, frente a esas casas que nosotros vimos, que vieron nuestros abuelos y que ojalá ellos puedan seguir viendo, porque hemos podido cuidarlas, porque no es la ambición desmedida lo que ha marcado el ritmo del crecimiento de la ciudad, sino el deseo racional y respetuoso de una historia y un patrimonio que contribuyen a dar forma a la ciudad, que le dan nuestra identidad, les dan un cariz distinto, hace que en Puerto Madryn sea Madryn y no sea otra ciudad, sea esta, la nuestra. Bueno, ante todo queremos agradecer muchísimo a Nelsis porque ha dado una entrevista espectacular. La verdad que hemos disfrutado muchísimo este recorrido virtual por la ciudad de Puerto Madryn. Es importante valorizar nuestra propia historia. Bueno, y llegamos al final de este programa número 100, llegamos al final de nuestra temporada también. Yo no los voy a seguir acompañando, pero en las vacaciones de invierno van a poder ver un compilado con las mejores notas de este año de arquitectura en primer plano. A partir de agosto van a seguir con un programa renovado, lleno de ideas, así que no se lo pierdan. Como siempre, agradecemos a Cardón por vestirnos, a todos ustedes por estar ahí, a todos nuestros auspiciantes que hacen posible este programa. Recuerden que pueden volver a vernos en nuestro canal de YouTube, pueden buscarnos en Facebook, darle like a nuestra página de Arquitectura en Primer Plano y pueden escribirnos a arquitectura@vientafavor.com.ar. Y así terminamos el programa número 100 de Arquitectura en Primer Plano. Ha sido un gusto poder estar con ustedes, hacer este programa. Seguramente va a estar buenísimo todo lo que viene, así que no se lo pierdan. Gracias a todos ustedes por estar siempre ahí.